Un portrait imagen di amor. Y amor e tresnan aquí te queda, fe esperanza y amor, pero es son di más grande di sakinanta amor. 1 Corintios 13 ta conoce como el capítulo de amor. No ta define un amor romántico, pero un sorto de amor más profundo, amor divino. Pablo te explica magníficamente con pa mustra de nos vida e amor de Elohim, ku awardu basya de nos corazón. Amor ta e forza ku ta maneja, tras di tornos accionan. Erason pikik pakiko nos tahase, lo que ta beneficia es nan ku kende nos ta interactua. Un portrait de amor, es supremacia de amor, e caracteristicanan de amor, e perseverancia de amor, e caminda de más excelente. Lo que amor tahase, lo que amor no tahase. Un portrait de Yeshua es supremacia de amor, e caminda de más excelente. Ma angela sinceramente e donan de más mijo, y ainda mita mostra boso un caminda más excelente. Que sorto de amor Pablo está presentando de 1 Corintios 13 y Paquico, esa kita sorpasa cualquier don espiritual. Na griego ten varios palabranan pa define amor. Pablo ta escoge agape, amor generoso e incondicional, e reflejante cual ta busca solamente a bienestar di estimado, cual ta emeson ko Juan ta usa ora eta bisa ko Elohim ta amor. Ningún don espiritual ta útil se saki, no ta wurdo práctica motivador di esorto de amor aquí. De hecho, tordi nos accionan e pensamentunan, Mr. Wurdo, inyecta ko amor agape. Yeshua esperta nos ko pasombra pa motivo di maldad, e amor aquí lo fría, pero nos no Mr. permite esa que sucede nanos, den nos hogarnan, of den nos iglesianan. E karakteristika nan de amor. Lo que amor tahase. Amor ten pasensi ita cariñoso, pero ta rigosa den e verdad. Turcos eta wanta, turcos eta kere, turcos eta espera, turcos eta soporta. Eta sofri largo. Macrotimio, paten espiritu largo, pa soporta, paten pasensi. Mustra pasensi y tolera e errornan di otronan. Eta cariñoso. El chomai ta actúa generosamente. Eta misericordioso e lleno de compasión. Eta regocija den e verdad. Sincero pa expresa simpatía pa felicita. Eta regocija ko esnan que dita sostene e verdad. Eta wanta torcos. Estego pa cubre ko quieto pa soporta ko pasensi. Esconde e queda quieto tocante de eroman de otronan sin exponenan. Eta kere turcos. Pistio, patin fe, paduna, credito, pa confia. Eno ta condena, pero más bien, aduna e beneficio te duda. Eta espera turcos. El piso, pa guarda o pa confia. Semper anticipa pa algo bon sosode. Eta soporta turcos. Epomeno pa resiste pa soporta patin fortitud pa persevera. Soporta temporan difícil, pruebanan e persecución. Lo que amor no ta hace. Amor no ta envidia, amor no ta marcha somes, e no ta gaba, e no ta comporta indecente, e no ta busca su propio interés, e no ta wurdo provoca, e no ta pensa maldad, e no ta regocija en iniquidad, e no ta envidia, silo o patin on sentimento kota kima, e no ta envidia es nan kende, ten otro donan of virtunan, e no ta marcha somes, per perioma pagaba pa broma, e no quier curdo alaba dordi otronan, e no ta gaba, pisyo o pahincha pabira orgulloso, e no tin un vista exagera de somes.
e nota comporta indecente, astimoneo, pa actua impropriamente, e nota actua contra di norma social y moral, e nota busca su propio interés, seteo, pa busca rondia, eta entrega sede, so direccionan pa el bienestar de otronan, e nota urdo provoca, pro paroxino, pa slip algo pa irita isita o provoca, e nota ni elige pa rabia ni demasiado desensitivo, e nota pensa maldad, logi somay, toma inventario, eta perdona eta ignora ofensanan recibe, e nota regocija den iniquidad, jairo pa, e nota pensa maldad, ligusumait, jairo tapata alegre, contento di pasinto bon, e nota regocija den payonan pero tabusca pa corriginan. On portrait de Yeshua. Esa kita mi mandamento, cobuso si estima otro, escusco a mi a estima boso. El a soporta sotanan, insultunan e desprecio, eta sofri hopi. El a teni interés en cualquier kende ko abata sofri, ita cariñoso. El asigna e verdad ko claridad e convicción, eta regocija den a verdad. Eno a juzga e moje pecaminoso, y adon e perdón. Eta soporta a turcos. Ela confía den e sinceridad de saqueo. Eta quiere turcos. Ela prepara 12 hombres para una misión imposible. Eta espera turcos. Ela soporta amber rechazo, dolor y persecución. Eta aguanta turcos. Eno a busca o normal e el a asocia e humilde. E nota envidia. Aunque ko esta bata ore di universo eno agaba tocante di isake. E nota parandia. Esta bata dispuesto pa asi e trabonan di mas humilde. E nota orgulloso. E el trata cada on ko cortesa y maneranan di on sociedad cultural. E nota comporta somes grosero. Semper así e voluntad de su tata. E nota busca cospa somes. Hasta ahora kunan el reaccionan o cortesia. E nota urdo provoca. El pidi perdón pa esnan kendi a crucifique. E nota pensa maldad. El papia severo na e presionan injusto. E nota regocija den iniquidad. E perseverasi ad amor. E son de mas grande di virtunan. E aorta queda fe, esperanza, amor e tresnan aquí. Pero es son de mas grande, excelente, di esakinan ta amor. E kurentunan tabata mostrador di nan actitud lo que amor nota asi nan tabata envidioso. Gusta broma, vano, nan actua impropiamente, nan tabata egoísta, nan tabata wordo irita, falsamente nan tabata malicioso, e nan atolera pica. Manera nan nos mester bandona e faltanan, errornan, aquí y aumenta den virtunan de amor, manera Pablo ta sinya nos pa por donan espiritual correctamente, tambe eta invita nos pa queda den dos otro virtunan fe. Ora ko Yeshua bini, pica lo stop de existe, e nos lo goza de vida eterno con e ora e profecía, e yomanan, que otro donan, punto co fe y esperanza, lo nota necesario más, pero amor lo dura pa semper. Elohim ta amor, e amor di itata, liit yota on atributo, de cada creyente, e palabra de Elohim, taon canal dordi, cual amor divino ta wordo comunicada ende, Elohim so verdad ta medio dordi cual intelecto ta wordo, alcanza a Espiritu Santo ta wordo duna enaiga gente, humano, kendi ta traha den cooperación, ko agensianan divino, eta transforma mente, y karakter, capacitando gente, pa soporta mirando e kende ta invisible, amor perfecto,
do forward, goza solamente do di creencia di verdad y recepción di Espíritu Santo.